¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. El Gobierno de Navarra reduce sus fundaciones de 12 a 4 y pasará a desempeñar su actividad con medios propios. Además, adelgaza estructura con 7 altos cargos menos, 3 gerentes de sociedades públicas y 4 de fundaciones. El Gobierno dice que se ahorrará algo más de 1 millón de euros al año. ¿Es esta la reestructuración que necesita la Administración foral? ¿Puede asumir el funcionariado navarro toda esta actividad? Hablaremos también de otro funcionariado, el que ha recibido una carta de EH Bildu, según publica Diario de Navarra, en la que llama a la militancia a dificultar el gobierno desde dentro de la administración, aspirando a oposiciones de promoción interna para ocupar puestos de responsabilidad. EH Bildu dice que se pretende tapar el fracaso del gobierno y el gobierno dice que el fin de la administración debe ser dar un mejor servicio a los ciudadanos y no el medio para conseguir esos fines. Lo que el Gobierno también está haciendo es recomponer el Departamento de Hacienda tras la dimisión de la directora gerente de la Hacienda, Idoia Nieves. Dice la consejera Lourdes Goicoechea que llevaban un tiempo en el que las discrepancias venían siendo mayores por las tensiones que está produciendo la bajada de ingresos. ¿Tanta tensión hay en el departamento para que lleguemos a este punto? Lo decimos porque también, horas después de la rueda de prensa de esta mañana, se ha conocido hoy la dimisión del director de Planificación y Control de Hacienda, Manuel Arana. Todo ello lo vamos a debatir esta noche aquí, en Navarra en Abierto. Es la rueda de prensa de hoy en el Gobierno de Navarra tras la habitual sesión en la que los dos vicepresidentes, Lourdes Goicoechea y Juan Luis Sánchez de Muniain, ofrecían detalles sobre la última medida adoptada instantes antes por el Ejecutivo de Barcina y que supone un nuevo paso en ese proceso de reestructuración del sector público en Navarra, iniciado en el año 2011. Con el de hoy se ha pasado de 12 fundaciones públicas a 4, con lo que se prevé un ahorro, dice el Gobierno, de 1,16 millones de euros al año. Bien, ese va a ser uno de los argumentos con el que vamos a iniciar este Navarra en Abierto de hoy, saludando en primera instancia a quienes nos acompañan en esta mesa de debate. Sergio Sayas, UPN, buenas noches. Buenas noches. Aitziber Sarasola, Gabón, buenas noches. Bai, Gabón, zuire. Pedro Rascón, buenas noches. Muy buenas noches. Y Chema Mauleón, Gabón, buenas noches. Gabón, buenas noches. Bien, pues vamos a entrar en el detalle de lo que se ha tomado en sesión de gobierno hoy y que supone, como decimos, un paso más en ese proceso abierto para reestructurar la administración pública, para adelgazarla, dicho en palabras llanas. Se eliminan 8 de las 12 fundaciones públicas y su estructura pasará a ser asumida por los funcionarios. Ahorro estimado al año 1,16 millones de euros. Se eliminará el INAC y su actividad pasará a formar parte del Departamento de Turismo. Así se pretende pasar de 750.000 euros de coste a 450.000. El Ejecutivo reducirá 4 cargos directivos y uno de ellos será del INAC. También prescinden del directivo del CRANA, el Centro de Recursos Ambientales, que también desaparece y cuya labor asumirá el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, con un ahorro de 410.000 euros. Los directivos de las Fundaciones Navarra para la Excelencia y Conservación del Patrimonio Histórico también se reducen y también desaparecen la Fundación Itoiz Canal de Navarra y Yesa y Valle de Erro Roncesvalles. Estas dos últimas no llegaron a tener actividad. Finalmente desaparece la Fundación para la Formación en Energías Renovables. Con todo ello se ahorrarán 1,16 millones de euros anuales. Eso sí, manteniendo los servicios y funciones que prestan estas fundaciones, manteniéndolo y desempeñándolos por medios propios en lugar que por medio de terceros. Para ello, además, va a acometer una importante reducción de estructura. Actualmente trabajan en estas fundaciones alrededor de 26 personas, aunque el Gobierno no ha especificado cuántos empleos podrían perderse. En un primer momento no se puede concretar, lo concretarán las actuaciones, puesto que hay que, como le he dicho, hay que hacer compatibles dos funciones: reducir las estructuras y mantener los servicios. Si para mantener los servicios o seguir prestando las funciones hay que seguir contando con parte del personal, pues se adoptarán las decisiones oportunas. En la misma línea de reducción de altos cargos también se amortiza el cargo de gerente de GAN, el de CEIN y la dirección de CENAI. Bueno, pues estos son los detalles de una amplia rueda de prensa donde se han ofrecido, por supuesto, algunos más que vamos a entrar a analizar en esta mesa de debate. Primeras valoraciones, señor Sayas.
Vamos a ver, pues esta es una medida que el Gobierno toma, que es un paso más de lo que venía ya tomando desde el inicio de esta legislatura, de lo que es una reducción de la administración pública que se ha producido en Navarra, que se ha producido también en otras comunidades de España y que eso sin duda alguna una demanda clamorosa de los ciudadanos, y es que nos adaptemos a las nuevas situaciones y que intentemos ahorrar el máximo coste posible de lo que es el funcionamiento de las instituciones, de las entidades o de las empresas que tienen un control público. El Gobierno de Navarra, al inicio de esta legislatura, redujo en un 24% los altos cargos del Gobierno de Navarra. En el año 2011 se puso en marcha una reducción de las empresas públicas en nuestra comunidad que ha ahorrado a la administración de la comunidad en torno a unos 9 millones de euros. Y hoy estamos ya en el tema de las fundaciones, de tal forma que servicios que estaban prestando estas fundaciones puedan ser asumidos directamente por los departamentos del Gobierno de Navarra en la mayoría de los casos y que eso tenga un ahorro económico. En este caso se está valorando un ahorro de en torno al 1.700.000, al 1.600.000 y pico euros. Yo creo que al final la suma de todo esto es un gran ahorro para la Administración prestando el mismo servicio. Señora Sarasola, ¿es esta la reestructuración que necesita Navarra, la Administración foral? Pero la verdad que no sabemos si esta es la reestructuración que necesitamos, ¿no? Porque para empezar no tenemos un estudio, el único estudio que tenemos es el ahorro. Nos dicen que ahorrar, nos dicen que 25 años de gobierno de UPN en los que se han llenado de fundaciones, equipos directivos, consejos sociales, patronatos, de los que bueno, se ha lucrado mucha gente, de repente ahora pues sobran y además parece ser que desaparecen y no se va a notar en nada porque se va a mantener igual el servicio, las prestaciones se van a mantener de la misma manera. Entonces, a nosotros sí que nos crea cierta duda, ¿no? Cierta duda en torno a qué se deben... Bueno, si realmente responde a objetivos de reestructuración administrativa y si realmente el Gobierno de Navarra sabe que con estas medidas a dónde quiere llegar y cuáles van a ser las consecuencias de que se desaparezcan todas estas fundaciones, ¿no? Y nosotros vemos que, bueno, desde el Gobierno de Navarra estamos atendiendo a otra improvisación, a otra medida que no se sabe cómo gobernar, cómo funcionar, cómo atender a estos tiempos de crisis en los que el Gobierno está actuando, evidentemente, con muchas dificultades, pero a la vista está que la improvisación que está manteniendo el Gobierno de Navarra no está más que dificultando el salir de esta situación de crisis y el que tengamos una solución a la vista y al alcance de todos. ¿Considera usted, señor Rascón, que es una improvisación del Gobierno o como apunta la señora Sarasola o como apuntaba el señor Sayas e intervenía en primera instancia, es o responde, mejor dicho, a un plan ya tejido al inicio de legislatura? Plan no hay porque no lo hemos visto. Supongo que si lo hubiera nos lo habrían enseñado, porque se supone además que es una cosa que, en fin, a mayor gloria de quien gobierna, ¿no? Entonces, bueno, plan está claro que no hay porque no nos lo han enseñado. A mí hay una cosa que me preocupa de todo esto. Es decir, a mí me parece bien que lo que es superfluo se suprima. Pero claro, que se suprima el INAH, por ejemplo, y me digan que eso lo va a asumir el Departamento de Cultura con el exiguo presupuesto que tiene, sinceramente no me lo creo. Que se suprima la Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico y que me digan que eso lo va a asumir la Consejería de Cultura con el escueto y escaso presupuesto que tiene, no me lo creo. Y además, las aportaciones que se han hecho desde la empresa privada a estas fundaciones justamente, y se habla en el caso de la de Patrimonio Histórico, de una aportación reciente de la Caixa para el tema del claustro de Tudela, etcétera, etcétera, ¿cómo se canalizan cuando no haya fundación? Ya no cabe la aportación de las empresas privadas. Creo que todo esto no solo es una improvisación, sino que es un despropósito. Aquello que sobra, efectivamente, prescindamos de ello, pero lo que no sobra porque está haciendo una buena labor, me parece un error grave prescindir de ello. Y luego decía el señor Sánchez de Muniain, tal y como les hemos dicho, que aún no tenían resuelto el tema de personal, con lo cual tampoco termino de entender cómo han hecho los números si ni siquiera saben lo que les va a costar o no el personal que se va a quedar o no se va a quedar. En fin, improvisación sin lugar a dudas. Señor Mauleo. Pues sí, nosotros también creemos que esto responde básicamente a una obsesión de la presidenta con los titulares de prensa. Es decir, están metidos en una carrera de a ver dónde recortamos a toda costa y entonces pues había que dar una imagen de que aquí ponemos orden y que vamos en fin, a ser duros en
suprimir todo aquello que pueda aparecer ante la sociedad como prescindible, ¿no? Yo en esto coincido con lo que ha dicho el señor Rascón. Hay cosas de las funciones que se quieren suprimir que son absolutamente necesarias y que con un escaso coste están haciendo cosas muy importantes. Promover el cine y que Navarra sea un lugar que se graben muchas películas, que haya actividad que genere empleo en torno a ese sector es fundamental. Y además tiene espacios y lo está haciendo. La Fundación Crana, con toda la labor de mejora de la eficiencia energética, de desarrollo sostenible, pero no habíamos quedado en que era el desarrollo sostenible el fundamental nicho de empleo por el que debía apostar Navarra. Y nos cargamos los instrumentos que tenemos para poder desarrollar esas cosas. Esto responde a un plan. Mira, desde que Yolanda Bárcena es presidenta se han destruido 2.200 empleos públicos en Navarra. Y 2.200 empleos públicos, si tenemos en cuenta que el 70% del personales de sanidad y de educación son menos médicos, menos enfermeros y enfermeras, menos profesores, es decir, nos estamos cargando la joya de la corona como era la sanidad, como era la educación en Navarra. Y esto es una más. ¿Con qué obsesión? Tenemos que cumplir el déficit a toda costa y lo dijo Yolanda Bárcena en el discurso de investidura, vengo a adelgazar la administración, como se ha dicho, que eso viene a suponer, vengo a recortar. Y vengo a recortar del estado de bienestar ya de por sí exiguo. Es que tenemos la mitad de empleados públicos por habitante que Francia. Y por tanto tenemos pues la mitad de calidad en la educación, en la salud, o a ver si nos creemos que se puede atender a los mismos pacientes, como lo estamos viendo estos días, con largas colas en Príncipe de Viana, con graves problemas de listas de espera, etcétera, etcétera. Nos pensamos que se puede atender a más personas o a las mismas con la mitad de personal. Pues obviamente las consecuencias de los recortes luego son esto, son listas de espera, etcétera, etcétera. Señor Mauleón, es que ese discurso que usted hace, que hacen algunos grupos más, está muy alejado de lo que luego los datos ofrecen. Porque claro, usted dice que no, déjeme que acabe porque usted ha hecho un gran alegato y yo no le he interrumpido ni un segundo. Entonces, mire, usted dice que la educación sanitaria, vamos, es que casi, la atención sanitaria en Navarra casi que está en un nivel tercermundista. Sí, pero lo deja entrever. Cuando la realidad es que tenemos la mejor sanidad pública de España. Y cualquier estudio lo pone en evidencia. Y en la educación, que usted ha vuelto a hablar ahora mismo de los datos de educación, le voy a decir que es que acabamos de conocer el informe PISA y sus resultados que nos sitúan a la vanguardia de la educación en España y que nos sitúan en niveles mejores que Francia, que Bélgica, que Austria, que países que son pioneros y que tienen unos magníficos resultados en educación. Por encima, por supuesto, de la OCDE, con lo cual tal mal no lo estaremos haciendo en esas materias, señor Mauleón. Me va a permitir, señor Sayas, que le interrumpa, porque es que igual estamos desviando un poco y ahora ya voy al tema del adelgazamiento de la administración. Mire, esto sí que responde a un plan, porque, oiga, señor del Partido Socialista, usted entenderá que nosotros acordamos la reducción del gobierno, ¿verdad? Y eso, cuando acordamos la reducción, que voy a ir en el plan, que voy a ir paso a paso en el plan, pues cuando usted y nosotros compartíamos que había que reducir el gobierno y que había que reducir en un 24% los cargos de libre designación y los altos cargos del gobierno. Bien, ¿hemos conocido o no en el Parlamento un plan para la reducción de las empresas públicas que ha supuesto... Es que esto lo acaban de presentar hoy. Pues entonces no lo hemos conocido. Yo estoy diciendo que hoy lo que hoy ha presentado el Gobierno es un paso más de esa reducción de la administración pública, que por cierto es un clamor en la sociedad que tenemos que hacer. Porque la política, señora Sarasola, y acabo, la política ha cambiado mucho en los últimos años. Y la realidad social y económica de nuestra comunidad y del resto de España ha cambiado mucho. Y nadie entiende que hoy se sigan manteniendo consejos de administración, fundaciones o empresas públicas que servían para que se sentaran muchos allí y que a lo mejor no estaban hoy cumpliendo con fines que podían tener hace 8 o 10 años y que hay que revisar. Y es el momento de revisar. La sociedad navarra lo que quiere, lo que atiende es que se hayan gastado en el pabellón Arena 60 millones de euros. Mire, usted saca el pabellón Arena absolutamente yo lo he escuchado para todo el momento, por favor, escúcheme, que se hayan gastado en el circuito de los Argos y sigamos gastando 60 millones de euros. Y que sigamos gastando en Sodena, se hayan gastado 136 millones de euros en 4 años. La sociedad navarra quiere explicaciones en torno a qué
se ha hecho con todo ese dinero? ¿Dónde está todo ese dinero? Yo se lo Y explico en el un gasto minuto. de todo ese dinero, el gasto de todo ese dinero nos ha traído a esta situación. Y ustedes, los señores de UPN, son los que han provocado que Navarra esté en la ruina. Vamos a ver, en la mire, peor de las ruinas, usted que no ha con el- acabado, mire, señor primero, Sayas. el No ha circuito de los acabado, señor Arcos Sayas. es una maravillosa inversión. Maravillosa Mire, inversión sí, que no nos hace más mire que, si se más lo que crear repito. gasto Es día maravillosa tras inversión día. y pregúnteselo usted a la zona de los Pregunte Arcos usted en los a ver de los si, Arcos, si- eso si es, les pregunte parece o no usted. una maravillosa. Lo que pasa es que ustedes han hecho de esto un eslogan. Y además, le voy a decir otra cosa. Es una inversión que está teniendo los resultados previstos año a año, que está mejorando los resultados en algunos, resultados de pérdidas. puntos Bueno, de los me que gustaría- se preveía, sí. y que hoy, por cierto, ha salido a gestión privada. Por tanto, muy bien por la administración, porque ustedes también decían que no iba a ser gestión capaz ninguna privada, empresa. Sí, la sí, que es que gestión. aquí en esta mesa Pues hemos la hablado deuda y la hemos seguimos dicho, pagando todos señora los Sarasola, navarros. en esta mesa hemos dicho que no iba a haber nadie que quisiera pujar por el circuito de los Arcos porque era una empresa para arruinarse. Y cuando hemos visto que más de una empresa ha pujado por el circuito de los Arcos porque la consideran una empresa que puede dar rentabilidad, ustedes se les cae ese Iremos discurso, haciendo claro, Navidad, se les cae iremos ese al circuito discurso. Me van a de los permitir, Arcos. me van a permitir que introduzca un nuevo apunte relativo a las fundaciones que hoy se han suprimido y los motivos. Y uno de ellos, quizás, reside en la estructura que aguantaban esas fundaciones y que, según hemos podido escuchar del Gobierno, en boca de Juan Luis Sánchez de Munía, en su portavoz, parte de esa estructura o la totalidad de esa estructura suprimida la asume el funcionariado. Mi pregunta es, señor Mauleón, ¿usted cree que el funcionariado navarro está en condiciones de asumir esa estructura de esas 8 fundaciones? Bueno, primero hay que decir que varias de ellas eran un bluff, es decir, lo que hoy se nos vende era un bluff. Las de Itois Canal de Navarra no tenía actividad, la de Yesa no tenía actividad, la del patrimonio se acaba de jubilar la única persona contratada y por tanto ya no tenía actividad, es decir, que de las 8 que suprimen, 3 eran prácticamente inexistentes. Con lo cual, eso, pues en fin, es lo que digo, es querer vender humo de decir, oh, fíjense ustedes cuánto estamos haciendo por el ahorro a las arcas forales. Y de las otras hay que ver en concreto cuántas personas ahora mismo están trabajando, pero lo que es insólito es lo que ha dicho el señor consejero. ¿Cómo puede ser que nos plantee una cuestión que está tan detallada económicamente y no sepamos el impacto que va a tener en el empleo, de cuántos empleos se van a destruir? ¿Qué plan es ese? Eso es insólito. Eso es insólito y lo hemos conocido esta mañana. Por tanto, nosotros hay que decir además que las fundaciones tienen una doble función, que es no solo que haya una serie de personas que hagan las actividades para las que están encomendadas, sino que además tienen de misión obtener fondos añadidos a los que aporta la propia administración precisamente para impulsar el cine, para impulsar las energías renovables, el desarrollo sostenible. Por tanto, nosotros lo que estamos planteando es que tiene que haber el personal justo y necesario para hacer la actividad, por supuesto, y, en fin, señor Sayas, no vamos a hablar de altos cargos, dietas y consejos de administración. Podemos hablar lo que usted quiera. Bien, pues hablamos De efectivamente. aquí, pero de los es que- sitios donde gobiernan ustedes. También es que- podemos hablar. no, y es que ustedes también. Podemos hablar nosotros también, ¿eh? Gobernamos en algún ayuntamiento que no tiene consejo No, de y en alguna administración. comunidad autónoma, donde también forman parte del gobierno. Bien, a lo que voy. Lo que no se puede hacer es decir, voy a suprimir unas fundaciones y no sé ni los empleos que destruyo. Y segundo, es un mantra de UPN que no insiste, vamos a hacer más con menos. ¿Quién se come eso? Mire, O sea, 5 personas mire, van a hacer es la que ¿sabes lo que actividad pasa con de 10. ustedes? ¿Quién ¿Sabes se que lo pasa cree? con ustedes? Que si el gobierno de Navarra tiene casi 40 empresas públicas con sus consejos de administración y con los salarios derivados de esos consejos de administración, mal. Es que Déjeme que nosotros acabe. propusimos que no se cobraran Que sí, esos que consejos me de deje administración. acabar. Con eso se hubiera ahorrado mucho más. Señor Mauleón, que es que lleva 10 minutos No, hablando no, y yo no le sí, he le va a interrumpido pedir, ni una le vez. va a pedir. Entonces, Claro, yo pero dígalo lo que todo, digo dígalo es, todo. lo que digo es lo siguiente, porque ahora le tengo que responder a un par de cosas, porque como habla tantas veces, Sí, pero le luego pido- me les da va el a pedir tiempo justo tanto ya. a usted como al resto les va a Pero pedir. claro, Luego les me tengo que gustaría responder. hablar a mí No, tiene- también, que yo no he podido hablar permítame todavía. que sí, No, señor pero Gascón, es usted que tiene están- razón y sí, y le doy ahora mismo la palabra, pero permítame que tiene que apagar algunos fuegos en Claro, esta es mesa. que aunque señor sea Sayas, por por lo tanto, alusiones, claro. le tengo, Sí, que, sí, le tengo que dar la Son 3 palabra. contra 1, algo tendré que decir. Entonces, en primer lugar, señor Mauleón, a ustedes, mire, si tenemos 40 empresas y las pasamos a 8, o sea, si tenemos 40 empresas con sus consejos de administración les parece mal.
Si cogemos las 40 empresas y las pasamos a 8, ¿les sigue pareciendo mal? O sea, quiere decir que aquí, da igual lo que haga UPN, hay que criticar a UPN solo por el hecho de que es UPN, y luego hablaremos de otra cosa que ya hemos visto como algunos solo por el hecho de que UPN esté ahí hay que boicotear, será otra parte del debate. Muy bien. En segundo lugar, se ponía antes de ejemplo el INAC y se ponían de ejemplo otras fundaciones. Precisamente las fundaciones que hoy se mantienen, que son 4, son las que son capaces de atraer recursos de otras entidades que no son los que el Gobierno de Navarra le está dando. El INAC, ¿de qué estaba viviendo? Pues del dinero público en el 99,9% de los casos. Por tanto, es una tarea que puede perfectamente impulsar el Gobierno de Navarra, puesto que todos los recursos asignados a esa fundación son públicos. Otra cosa es la Fundación Miguel Servet, que es una de las que se mantiene. ¿Por qué? Porque el dinero que llega a la Fundación de Miguel Servet no es mayoritariamente del Gobierno de Navarra, por tanto está jugando un papel interesante en la financiación. Que ustedes las gestionan. Hagan la tarea de obtener fondos que ustedes las están gestionando. Es que estamos gestionando nosotros y por eso ahora mismo las hemos reestructurado y por eso hemos dicho que hay competencias que estaban teniendo esas fundaciones que pueden ser directamente asumidas por el Gobierno de Navarra sin necesidad de tener el coste que supone mantener esas fundaciones. Es que no sé qué le parece mal de eso. Es que no me lo creo. Bueno, es que eso ya es una cuestión de fe, señor Mauleón. ¿Cómo van a ustedes? Es que eso ya es una cuestión de fe. Hombre, de fe no, que es de pura lógica. Es que ¿cómo van a atender ustedes un servicio si se cargan quien lo está realizando? Señor Mauleón, permítame General de Cultura puede asumir algunas funciones como ya se ha puesto hoy de manifiesto. Le voy a dar, como le he prometido, la palabra al señor Rascón y enseguida se la doy a usted, señora Sánchez. A ver, aquí lo de los duros a 4 pesetas no se lo cree nadie. Cualquiera que nos está viendo ahora sabe que los duros a 4 pesetas no existen. Si ahora se está desarrollando una labor, en el caso del INAC, que es el que hemos sacado a colación, se está digitalizando películas antiguas, se está haciendo toda una serie de labor en cuanto a la filmografía de nuestra comunidad, eso con menos dinero no se va a hacer. Con menos personal no se va a hacer. Es decir, no me vendan ustedes milongas que no las hay. ¿Con menos personal por qué? Porque no se va a hacer. Porque si hay 2 personas contratadas en el INAC y no hay más, ¿con cuánto quieren hacerlo ustedes? ¿Con media persona? No, si es que una es funcionaria de las 2 que hay. Qué curioso. Pues esa es la que se mantendrá. Esa ya va a hacer todo. Va a digitalizar las películas, va a atender a lo que... En fin, vamos, señor Sayas, en fin, que no. La Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico, según sus propios datos, 46.000 euros cuesta la estructura, que eso es lo que se van a ahorrar. Pero a cambio gestiona 600.000 euros de una empresa privada que han permitido que se rehabilite el claustro de la Catedral de Tudela. Que han permitido que se rehabilite el claustro de la Catedral, que si no, no se hubiera hecho. ¿Quién va a hacer esto a partir de ahora? ¿Ustedes con el exiguo presupuesto que tienen? Que no me lo creo, señor Sayas. Que no me lo creo. Que es así de claro. A cualquiera podemos preguntar, pero es mentira. Con duros a 4 pesetas pero si no es que vamos a ver, nadie. Si es que el señor Felones de su partido en la Comisión de Cultura ha pedido una y otra vez que se suprima la Fundación del Patrimonio Histórico, ahora viene el Gobierno y la suspende y a usted le parece mal, pero es que no tiene actividad, porque es la incoherencia manifiesta. Pero si no tiene actividad, ¿para qué quiere usted que exista? Denle ustedes actividad, hagan su trabajo, hagan lo que tienen que hacer. Señora Sarasola, brevemente, le voy a pedir un par de apuntes para responder al señor señor Sayas. Quiero avanzar, por comentarle favor. una cosita, que para boicotear, el Gobierno de Navarra se autoboicotea. Sí, ya hablaremos ahora de eso. Con todas las medidas que está tomando actualmente, no necesita que nadie desde fuera le boicotee, porque ya son ustedes suficientemente boicoteadores a sí mismos para hacer lo que hacen. Ustedes se dedican a mandar mails para que lo hagan. Punto número 2. Ejemplo, mira, el 13 de enero entra en el Parlamento de Navarra el aplazamiento del presupuesto de 2014. Ese aplazamiento del presupuesto entra con una estructura de gobierno. 22 de diciembre. Es decir, no han pasado ni 10 días y ese presupuesto ya no vale porque han pasado 10 días y ustedes ya han remodelado otra vez la estructura del gobierno. ¿Eso qué significa? Que ustedes están haciendo todo improvisando. Están funcionando a salto de mata. Entonces, ustedes no tienen ningún plan, ustedes no saben en qué quieren encaminar el Gobierno de Navarra, cómo quieren estructurar la administración. No existe semejante plan. Bueno. El único plan que existe es el de destruir lo que hay. Señor Sayas, me va a permitir que siga avanzando en esta cuestión porque, además, junto a esta decisión hemos tenido conocimiento de otra, la creación de un nuevo servicio, el servicio del convenio económico, que impulsará y coordinará la negociación que lleven Navarra y el Estado para renovar el convenio económico ya el próximo año.
Cambios en un departamento, el de Economía y Hacienda, que dirige Lourdes Goicoechea, que ha visto dimitir en las últimas horas a su directora de Hacienda. Hoy Goicoechea explicaba los motivos, tensiones internas, decía, y respondía también a los que ofrecía la propia Idoia Nieves y por los que le han preguntado incluso los periodistas en rueda de prensa. Tensiones que nos habían ido probablemente alejando y en un momento determinado, pues igual a la vista de que podría ser también relevada, pues tomó la decisión de dimitir. Parece la directora saliente habla de cuestiones como la deuda de Osasuna, como la cuestión del IVA, inspecciones en hostelería. ¿Qué tienen que decir? A mí lo que más me ha podido sorprender es el que se cite a 2 contribuyentes especiales y a una actuación concreta. Es lo que más me puede sorprender, pero el resto, las tensiones han estado más motivadas por la vía de los ingresos y por los retos también que se afrontan este año, que es la reforma fiscal integral y el convenio económico, que por otro motivo. Bueno, pues también en esta misma rueda de prensa se le preguntaba a la consejera si tenía constancia de nuevas dimisiones. En ese momento la consejera decía que no tenía constancia, pero lo cierto es que a las horas se ha conocido la dimisión del director de Planificación y Control de Hacienda, Manuel Arana. Tras la sucesión de José Raúl Goñi en el lugar de Idoia Nieves, parece previsible, parece previsible sin adelantarme a los acontecimientos, desde luego, que pueda haber más o no, señor Sayas. ¿Usted qué cree? Pues no lo sé, yo creo que en primer lugar hay que agradecer a las personas que a lo largo de esta legislatura especialmente han tenido algún tipo de responsabilidad pública, pues la labor que han realizado en el Gobierno, porque estamos sin duda alguna en un momento de especial dificultad para la gestión pública y eso es indudable. Luego, las razones por las que se producen este tipo de cuestiones, pues puede ser normal que en los equipos se puedan producir fricciones, que pueda haber ciertos más o menos feelings personales o incluso decisiones que pueden compartirse o no. Forma parte de cualquier equipo, no sería la primera vez que un presidente del Gobierno cesa o lo dimite un ministro, no sería la primera vez que un presidente de un gobierno en Navarra nombra o desnombra a un consejero y en este caso pues pasa a nivel de un director general o de una directora general. Pues cosas del día a día y de la gestión. Les voy a pedir brevedad, señor Rascón y el resto de contertulios, porque nos tenemos que acudir a la pausa para la publicidad. Adelante, señor. Yo sinceramente creo que estamos ante lo que es el desmoronamiento del Gobierno. Ya lo hemos dicho antes y esto es lo que hay. Es decir, se van yendo uno tras otro. ¿Cuántas dimisiones ha habido ya en el Departamento de Hacienda? Unas cuantas. En lo que llevamos de legislatura, unas cuantas. Y seguramente habrá más. ¿Y el problema cuál es? Que lo que se tiene que gestionar desde ese departamento, que son los ingresos, no se gestionan. No se gestionan. No se está cumpliendo la ley que aprobó el Parlamento en la que se decía que había que doblar el número de gestores, de personas que iban a perseguir el fraude. No se está cumpliendo. Se ha convocado una oposición ahora para contratar técnicos que no van a cubrir ni de casualidad lo que había. Y encima se han dejado de contratar otras personas que se contrataban hasta ahora para hacer labores auxiliares. El Departamento de Economía y Hacienda está en derribo. Y esto hay que arreglarlo de alguna forma. Señor Mauleón, señora Sarasola, me imagino que en la misma línea de lo que acaba de apuntar el señor Rascón, sí, entiendo. 2 ideas claras. Una, es muy grave la falta de transparencia. Esa respuesta es intolerable. Decir, bueno, algo, sí, discrepancias, tensiones, tal. No, ¿sobre qué? Es que es un cargo fundamental en la Hacienda de Navarra. No lo ha explicado la consejera. No ha dicho por qué eran las discrepancias. Y es que han aparecido temas muy serios. Y por tanto hay que pedir explicaciones, nosotros lo vamos a hacer, y desde luego que se detallen esas explicaciones, porque son temas muy serios. Y puede haber un impulso político en algo, permítame la expresión, sagrado como es la Hacienda. Y segundo elemento, hay que tener en cuenta que ahora mismo recaudamos 1.000 millones menos que antes de la crisis económica, un 25% menos. Por tanto, estamos hablando probablemente del puesto de más responsabilidad de todo el Gobierno de Navarra. O sea, que la seriedad de las supuestas fricciones de un equipo es mucho más de lo que se está diciendo. Por tanto, primero, transparencia y segundo, es evidente la prueba del desmorone del Gobierno. Esto es absolutamente intolerable ya, no se puede, en fin.
Señor Sarasola, sí. Por añadir, tal vez lo que apuntaba hoy un medio de comunicación, ¿no? Que ya lo ha dicho, este gobierno ya ha tenido, bueno, han abandonado el gobierno 24 cargos de lo que vamos de legislatura, 2 años y medio, en el que 5 consejeros y 19 directivos han abandonado el gobierno de Navarra. Recordaremos lo que pasó el verano pasado en el Departamento de Sanidad también, que toda la cúpula entera dimitió, y bueno, a la vista está que esto son, bueno, tintes, muestras de lo que está ocurriendo con este gobierno. Para acabar, para nosotros, o sea, nosotros lo vemos claramente que esto no es más que una muestra del rumbo caótico del gobierno, de la improvisación y de la no seriedad de trabajo. Bueno, Fíjese, le doy el turno muy de dos frases, pero muy breve, señor Sayas, por dos favor. frases me valen. Si el gobierno se está desmoronando, que por cierto lo llevan ustedes diciendo 2 años, y aquí estamos, qué incompetente es la oposición que no es capaz de hacer una alternativa a este gobierno, porque tienen los instrumentos sobre la mesa para cambiarlo. Tiempo al tiempo. Vaya incompetencia la que ustedes demuestran. Tiempo al Menos tiempo, mal Sergio. que son solo oposición, porque imagínense que fuera gobierno y operaran con la misma incompetencia. Bueno, pues hacemos ya una pausa para la publicidad y tras la misma abordamos otras cuestiones como por ejemplo ese correo interno enviado a sus militantes por la coalición EH Bildu y que en las últimas horas de luego ha dado que hablar. Hasta ahora mismo. Seguimos en este Navarra en Abierto de hoy, miércoles 22 de enero. Hoy el Gobierno, también en su reunión de los miércoles, ha conocido los detalles de un correo electrónico que envió a finales de año la coalición EH Bildu a sus militantes, que trabajan en la Administración foral. Les pedía que se presenten a unas oposiciones que hay abiertas para promocionar en el seno de la Administración con el objetivo de alcanzar puestos de responsabilidad. Los detalles de ese correo los ha publicado hoy Diario de Navarra y no han sentado nada bien en el entorno de EH Bildu, que ha calificado su publicación como campaña de intoxicación. El caso es que el propio Gobierno de Navarra, a través de su portavoz Juan Luis Sánchez de Muniain, ha calificado ese escrito como un intento de la izquierda abertzale para instrumentalizar la Administración con fines políticos. Estamos ante una interpretación torticera de lo que una campaña de intoxicación con respecto pues, a comunicaciones de carácter interno que evidentemente no se acomodan a lo que la publicación está transmitiendo. Claramente se entronca en una situación en la que precisamente el Gobierno de Navarra está más en jaque que nunca, en la medida en que se constata que su capacidad para gestionar la administración y mantener buenos profesionales pues es absolutamente nula. Demuestran su voluntad inequívoca de instrumentalizar la administración para sus fines políticos. No hace falta que lo diga un tercero, que a veces también ocurre, pero no hace falta que lo diga nadie, sino que realmente son ellos quienes de una manera determinada manifiestan esa voluntad que el Gobierno rechaza. El Gobierno va a tener siempre enfrente a todo aquel que intente instrumentalizar la administración, el funcionamiento normal de la administración, no digamos ya el funcionamiento del sistema educativo, para sus fines políticos. Bien, pues en fin, la polémica nuevamente abierta. Señora Sarasola, por alusiones. Adelante. Sí, por alusiones, evidentemente. Bueno, estamos acostumbrados al lenguaje de UPN, ¿no? De instrumentalizar, de oscurecer, de apropiarse de. Entonces nosotros, bueno, sí que ese email evidentemente existe, lo he traído para consulta de quien lo quiera ver. Es un email que se mandó a nuestra gente en este diciembre, animando al personal que estaba trabajando en la administración a presentarse a plazas que eran abiertas y a concursos que se abrían para ostentar esas plazas. Evidentemente, nosotros animamos a nuestra gente a que ostente estas plazas porque creemos que, bueno, que Navarra es una sociedad multicolor. Por mucho que no nos gusten los rosas, los verdes, los amarillos. Entonces nosotros entendemos que la Administración debe atender a los colores de la sociedad navarra y es por eso mismo que ustedes cuando ven intromisión, ustedes cuando ven instrumentalización, no existe más que voluntad de decir a nuestra gente que, bueno, se presente a esos concursos públicos. No estamos hablando ni de nombrar a gente a dedo, no estamos hablando de inducir a gente que haga fraude, que de eso otros saben mucho, sobre todo de poner gente y mucha gente a dedo. Nosotros no intentamos instrumentalizar nada, nosotros solo queremos e intentamos que los colores de la sociedad navarra sean también los colores de la Administración navarra. Punto, hasta ahí. Y no hay más lectura en este email, más que la lectura interesada de UPN, de poner el ventilador en marcha, ¿no? De que todos somos iguales, todos instrumentalizamos, todos hacemos en ese sentido lo que tengamos que hacer. Nosotros claramente
decimos que este email, o sea, que se mandó a nuestra gente, no hace más que animar a nuestra gente a que se presente a concursos públicos y abiertos. Vamos a ver, mire. Señora Sarasola, usted puede hablar del rosa, el verde, el amarillo y de todo el arco iris si quiere, pero lo que pasa aquí es que les han pillado. Es que les han pillado con un correo electrónico que mandan ustedes a los funcionarios o a la gente que trabaja en la administración pública para decirles que se presenten a plazas, no porque les informen de que se ponen esas plazas, no. Lo que les dicen es que accedan a esas plazas para boicotear desde ahí la acción de gobierno. Eso es lo que están diciéndoles ustedes. Cosa que es algo tan sencillo y tan fácil como que les están diciendo que prevariquen en su función de funcionario público, que en lugar de trabajar para los intereses de la administración o del servicio público, trabajen para los intereses de H. Bildu, que curiosamente menudo concepto tienen ustedes del servicio público. Mire, esto es una aberración como de las que pocas veces se han conocido en la política navarra en los últimos tiempos. Es una instrumentalización manifiesta y no quiero ni saber lo que hubieran dicho ustedes si esto lo llega a hacer otro partido que no es el suyo. No, o sea, ya hubieran convocado 18 manifestaciones, pero como son ustedes, vienen aquí y hablan poco menos que del arco iris. Esto es una vergüenza. Y no sé cómo a ustedes no se les cae la cara de vergüenza luego de venir aquí y de hablar de la administración pública, de la transparencia y del servicio público y de todas esas cosas que a ustedes se les llena la boca hablando. Esto lo que está diciendo es que se pongan los recursos públicos y que se pongan los funcionarios públicos a boicotear cualquier informe o cualquier hecho que solicite el Gobierno de Navarra. Eso es lo que ustedes piden con el correo electrónico y lo siento, les han pillado. Por alusiones, Sí, no sé si puedo porque me intervenir. gustaría, adelante, pero me gustaría también dar la palabra Sí, al por resto de la supuesto, mesa por porque supuesto. tiene todo el derecho a expresarse. O sea, nos han pillado en nada, Ese No, correo que va. electrónico no dice nada más allá de lo que puede ser animar a nuestra gente a presentarse, como hemos dicho, a concursos públicos Que es que eso no es verdad. y abiertos. Cuando estamos hablando de negociados, cuando estamos hablando de jefes de departamento, no estamos hablando de cargos que ostenten ni que sean nombrados a dedo, sino que estamos animando a nuestra gente que se sumen a concursos públicos, que se animen a eso, nada más. Y cuando ustedes hablan de boicotar la acción del gobierno, está usted sugiriendo que la gente, los trabajadores de la administración, normalmente se dedican a controlar las labores del gobierno, No, que actualmente, a no he acabado, que los trabajadores de la administración actualmente están escondiendo bajo las alfombras. No. ¿Eso he ¿Qué dicho tienen yo? ustedes que ¿He esconder? dicho yo eso? ¿Qué tienen ustedes que No, decir nada. a los trabajadores Lo que pasa de es que, mire, le voy a explicar una cosa para que usted sepa de lo que ¿Qué tienen ustedes que añadir a la estamos gente de la hablando? administración que Si están me haciendo? permite, le explico. No, es que yo no he Sí, acabado pero es que todavía. ¿sabe lo que ocurre, señor Pero es que lo Sayas? que me ha dicho es Sí, grave, pero claro, le y pido, es le mentira. pido que sea escueto porque es que se está convirtiendo en un Lo que diálogo estoy diciendo bilateral. yo es que, por ejemplo, cuando hay una propuesta del gobierno, para que también los que nos están oyendo sepan de lo que estamos hablando, cuando el gobierno quiere llevar, por ejemplo, una propuesta a sesión de gobierno, a veces tiene que contar con un informe técnico. Ese informe técnico hay que hacerlo con rigor técnico. Por tanto, unas veces será favorable y otras será contrario en función de criterios técnicos. Eso es lo que dice UPN que tiene que ser, en función de criterios técnicos. No en función de que como el técnico sea de Bildu, haga ese informe con unos criterios contrarios a los Nadie técnicos está diciendo para lo impedir contrario. que esa cuestión que quiere llevar al gobierno en marcha no se pueda llevar porque hay un informe técnico. Muy bien. Señor Mauleón, le voy a dar la palabra, pero ¿me permite que lea? ¿Se puede leer algo de lo que pone el correo? O no sé si me da usted su permiso, señora Sarasola, o no. Sí, tiene el permiso, evidentemente, pero bueno, es un correo, no es público, es mandado Entonces, a nuestra gente y lo he traído para que bueno, lo yo puedan leo- ustedes ver, pero si quieren añadir alguna cosa, pues lo pueden añadir. No, yo lo digo por si queremos aclarar a nuestros telespectadores algo o no. O lo dejamos aquí, lo ha leído la mesa y lo que usted me diga. No, si usted quiere leer, léalo. Yo simplemente hay algo a lo que se hacía alusión precisamente en estos comentarios y decía que entendemos importante no desaprovechar este tipo de convocatorias a intentar alcanzar puestos de responsabilidad en la administración. Eso es lo que se señala en este escrito y previamente se añade o se antepone que a nadie se escapa que en el momento político que atraviesa Navarra, tampoco a UPN, y es precisamente la Administración uno de los espacios en los que estratégicamente, señala el escrito, más ha invertido la derecha en los últimos años, por lo tanto, uno de los puntales que utilizará para entorpecer cualquier proceso de cambio. Señor Mauleón, esto es lo que ustedes han leído y que queremos también trasladar a nuestros telespectadores para que queden las cosas claras. Yo digo 3 reflexiones, ¿no? Una, no se pide, yo acabo de leerlo, no lo conocía, no se pide que se obstaculice la labor del gobierno en ningún momento. Más bien se dice lo contrario, es decir, que para que no vamos a decir, impida la labor del gobierno de un posible gobierno alternativo.
Eso sí que se dice, ¿no? Segundo, yo no lo haría a mis militantes, yo animo a toda la sociedad a que se presente a las oposiciones para que gane el mejor. Eso es así, ¿no? Por supuesto, a los militantes de nuestra coalición, pues también les deseo lo mejor, obviamente, porque además son, ¿no? Por algo, muchos de ellos además son amigos y amigas, ¿no? Pero lógicamente en la función pública lo que hay que animar es a que todo el mundo que se sienta cualificado se presente para que gane el mejor, eso es evidente, ¿no? Y luego la tercera para mí es la lectura política del asunto, ¿no? Yo creo que, y esto es una campaña que UPN la está llevando con el famoso informe de la Guardia Civil, ahora con este otro asunto, hace poco fue otro documento interno de debate de Bildu sobre el cambio, si cómo veían a los demás, a esto, lo otro. A ver, cada uno tiene, nosotros también hacemos análisis internos políticos en nuestros debates y decimos cómo está estratégicamente tal, cual. Eso es algo que entra dentro de la lógica política absolutamente y no hay nada que vamos a decir, que ocultar ni que extrañarse, ¿no? Sin embargo, UPN está utilizando una estrategia muy evidente desde el punto de vista electoral, que es o yo o Bildu o yo o el caos. Esa es su lógica y ese mantra lo vamos a tener por parte de Yolanda Barcina de aquí hasta las elecciones. Su estrategia es vender a la sociedad que, ojo peligro, que vienen los vascos de Bilbao o que vienen los de dentro. Es decir, todo régimen autoritario, y eso es de primero, es lo que hace es o se crea un enemigo exterior o uno interior. ¿Para qué? Para mantener el poder. Esa es la lógica, señor Sayas. Esa es la lógica. Señor Rascón, ¿usted qué opina de este correo? En fin, yo sinceramente yo creo que nosotros no lo haríamos nunca, evidentemente. Es decir, entendemos que los partidos están para lo que están y los funcionarios deben hacer su trabajo, deben hacerlo con profesionalidad, al margen de otro tipo de criterios, y pensamos que la mayor parte lo hacen así. Por tanto, es decir, nos parece inadecuado el que se envíe este tipo de correos, pero en cualquier caso, una vez leído, evidentemente no coincide con la información que nos ha trasladado la prensa. Por tanto, quizás aquí, y coincido con el señor Mauleón, hay un nuevo ejercicio de colocar el ventilador a ver si se desparrama todo y nos toca a todos un poquito, en vez de que sea todo de quien realmente lo tiene, y esa es un poco la sensación que da. ¿Podría aclarar en qué no coincide? ¿En qué no, perdón? Ha dicho que no coincide con lo que se publicaba en... No coincide, yo tengo aquí lo que se ha publicado hoy en la prensa habla de controlar informes y propuestas y yo eso no lo he leído ahí, en ningún sitio. Usted ha leído también el correo como yo y ve que esto que dice aquí, es decir, hay dos párrafos que coinciden exactamente, pero esto de controlar informes y propuestas, tal, yo no sé si es lo que quieren o no, no lo sé, ahí desde luego no lo dice. Pero insisto, no seré yo quien defienda a Bildu, ya se defenderá a Bildu por sí solo, pero en cualquier caso creo que estamos de nuevo también ante un desviar la atención de otros temas más importantes. Creo que hay temas suficientemente importantes en Navarra en este momento que afectan a una gran parte de la sociedad como para que nos desviemos o nos vayamos por las ramas en otro tema. Hemos hablado antes de refilón de la sanidad, de la educación, de tantas otras cosas, del caos que hay en Hacienda que no recauda lo que tendría que recaudar y entre tanto nos preocupa esto, en fin. Muy bien. Yo insisto, yo creo que ha sido algo desafortunado, es decir, que esto no se debería haber hecho nunca, pero admitido esto... Yo creo que vamos a poner las cosas en sus términos. Primero, el señor Mauleón, deduzco que cuando se está refiriendo a regímenes totalitarios o a totalitarismo, no se está refiriendo a UPN, ¿verdad? Que es un partido que ha ganado siempre unas elecciones de manera democrática, por cierto, con el doble de escaños que la siguiente fuerza política en nuestra comunidad y aplastantemente más confianza en los ciudadanos que su partido. Con lo cual, el totalitarismo no sé de quién hablará, pero espero que no sea de este partido. No da derecho a hacer lo que se dé la gana 4 años, ¿eh? Hay que respetar unas normas democráticas. Y usted está diciendo que no las respeta el partido. Las cazas de brujas que ustedes están haciendo no son democráticas. Es que ahora le voy a contestar a eso. Es que aquí va y pone la Guardia Civil de manifiesto en un informe el otro día. Ese que no existe. Eso es. Si me deja terminar, Sí, señor Rascón, es que les agradecería que no interrumpiera. Ya. Porque para empezar su partido ha dicho lo contrario. Sí, no, pero como el ministro dijo que no existía... Pero es que no ha dicho eso el ministro. El ministro lo que ha dicho es que no hay un informe sobre la educación, no que no haya sobre la implantación de los terroristas en la educación, cosa que es distinta. Y segundo, déjeme que termine, que es que, claro, si no me dejan encima
hablar y ¿Qué son 3 formas de contra mí, hablar? es que lo tengo muy Es complicado. que, señor Rascón, esto es lo que ocurre por interrumpir. Ya, que al final ya nos lo sé. salimos- Si, si yo ya lo he sufrido por parte del Pues señor venga, Sayas, adelante. que Ya, ha Adelante, claro, muchos es que otros llevo debates, o 5 sea que ya lo minutos sé. para intentar empezar a hablar. Y luego dirán que hablo mucho tiempo, pero todavía Adelante, no he señor empezado. Sayas. Bien. Entonces, lo que quiero decir es que aquí hay un informe de la Guardia Civil en el que se dice que hay profesores en el modelo D que tienen causas vinculadas al terrorismo y la culpa es de UPN. Claro, oiga, es que la culpa ahora dicen que es de UPN. En segundo lugar, aquí se le pilla un correo electrónico a Bildu. Se conoce por los medios de comunicación, no por UPN, por los medios de comunicación ese correo y la culpa es de UPN. Oiga, ¿pero alguna vez va a tener ustedes la culpa de algo? Porque es que ustedes son los que están tratando de instrumentalizar la educación, ustedes son los que están intentando instrumentalizar la función pública, ¿son ustedes los que han hecho ese comunicado o no? ¿Son ustedes los que han mandado ese email o no? Claro, no han hecho ustedes la culpa a UPN de lo que hacen ustedes. Bueno, señor Sayas, permítame que le interrumpa porque es que Sí, estamos ya con sí. 5 minutos y quería darle también Sí, la palabra. no, a la señora para Sarasola. acabar al señor Sayas, decirle que ya nuestra propia existencia es, a su punto de vista, instrumentalización. Existimos y existiremos y defenderemos lo nuestro, lo que sentimos y lo que necesitamos y lo defenderemos, evidentemente. Están nerviosos, señor Sayas. Les notamos muy nerviosos, tienen motivos para ellos. Eso, sin duda alguna. Para tener que sacar esta serie de temas que no llevan a ningún lado, cuando estamos hablando de sugerir, de hacer algo totalmente, de hacer algo totalmente abierto y público, para cuando ustedes están necesitando sacar esta serie de historias, vemos que están ustedes muy Que la sacan nerviosos ustedes, yo no, y que no, nosotros no hemos sacado Sí, sí, nada, que el que le manda el nosotros correo somos es los que usted, vamos yo a dar no. el correo, Yo le pero quería hacer nosotros no somos los que le sacamos quería los medios trasladar de una pregunta, comunicación. señora Sarasola. El hecho de que los 3 grupos que están aquí representados hayan dicho que ellos no hubieran trasladado a sus militantes un correo de estas características, ¿le lleva algún tipo de conclusión o no? Evidentemente, yo creo que nosotros tenemos la capacidad de poder decir a nuestra gente todas las lecturas políticas que entendemos que sean las concretas en ese momento y tenemos la capacidad también de sugerir e insinuar cuáles son las apuestas que debe hacer para conseguir un cambio en Navarra, para conseguir que UPN no se mantenga en el gobierno como está. Bueno, existe, permítame, señor Maleón, ¿existe o no informe de la Guardia Civil? Porque ya se ha sacado este asunto en esta mesa en infinidad de debates, de páginas de periódico y de programas de radio. El diputado de Amaiur, Sabino Cuadra, aseguraba ayer en el Congreso que se criminaliza este modelo y pidió al Gobierno central que aclare la existencia de ese informe. El diputado navarro del Partido Popular insistió en lo dicho por el ministro, por el Ministerio y por su partido, que en Navarra se persigue a terroristas, dijo, y no a modelos educativos. En relación con la pregunta que le formulamos relativa a este tema, se nos dijo expresamente que la Guardia Civil no había realizado ningún informe sobre la educación en Navarra. Pues bien, ¿esto qué es? Esto ha aparecido en distintos medios de comunicación. Aquí se dice expresamente influencia de la izquierda abertzale en la red de enseñanza pública de la Comunidad Foral de Navarra. Aparece el logotipo de la Guardia Civil. Afirmaciones que dicen de criminalización y seguimiento policial al modelo D en Navarra. Esto, señorías, esto es falso. Solo hay seguimiento policial a los terroristas, seguimiento policial a los que hacen apología del terrorismo y seguimiento policial a los que colaboran con los terroristas de ETA. No hay seguimiento policial a ningún modelo educativo. El caso es que tampoco salimos mucho de dudas, porque también escuchábamos estos días atrás al propio consejero de Educación decir que sí que tiene el informe y que cuando se lo autorice, quien tiene que autorizárselo, no sé, el Ministerio o la propia Guardia Civil, lo hará público. Señor Mauleón. Yo creo que se está insultando a la inteligencia de la ciudadanía, ¿no? Es decir, publican la portada en los medios de comunicación y el ministro dice que no existe. Obviamente lo que viene a decir es que no existe un informe sobre la educación en general, sino de los terroristas. Pero es que resulta que el título era sobre la educación, como bien se acaba de leer. Por tanto, ¿a qué estamos jugando? Segundo elemento, vuelta a lo mismo. Es que la presidenta del gobierno de Navarra, ahí es nada, en una televisión de ámbito estatal, vino a decir que estaban implantando el TIL para parar el avance del modelo D. Es que esto se ha dicho por la presidenta del gobierno y esto es una manipulación absoluta de la realidad. Nuevamente estamos ante la misma estrategia
Es o yo el caos, o yo Bildu, o yo los Señor vascos. Manuel, Es una mantra que vamos a oír Es que toda la no quiero legislatura. interrumpiros, pero es que tenemos muy poquito En fin. tiempo, señora Sarasola. Sí, Es que no, estamos un poco terminando ya, me perdonará. siguiendo con la Sí. opinión del señor Mauleón, ¿no? Vemos que se está montando con esto un escándalo mayor que no beneficia más que a quien quiere hacer daño al modelo D. Vemos con gran consternación que hoy mismo en sesión plenaria en el Congreso, ayer mismo, perdón, Sí, ayer. no hayan sido capaces de aprobar ni siquiera el primer punto de la moción. Sí, porque la moción fue rechazada, Eso es, efectivamente. fue rechazada y que atendía que se animaban los profesores del modelo D a continuar con su labor, y vemos que, bueno, UPN aquí también tiene que dar una explicación. Sus socios de gobierno en el Congreso, que son el Partido Popular, no son capaces ni de promover ni de animar a los profesores del modelo D a que sigan haciendo su buen trabajo. Ujú. Señor Rascón, sí. Yo sinceramente creo que en Navarra tenemos un buen sistema educativo, mejorable, pero bueno. Creo que hay que potenciar absolutamente todos los modelos en esta comunidad. Creo que hay que dejarse ya de tonterías y dejar estas cosas de lado. Esto no beneficia a nadie, ni a quien lo promueve, ni a quien no lo promueve. Quien comete un delito que sea perseguido por la justicia, que se le juzgue y que se le castigue tal y como manda la justicia, pero vamos a dejarnos ya de tonterías, vamos a ir a lo que tenemos que ir, vamos a ir a lo que realmente es interesante y a lo que realmente importa en este momento a la sociedad de Navarra, que es el día a día, que es el paro, que es el... En fin, son muchas otras cosas. Vamos a eso. Señor Sayas, le pido brevedad, por Brevedad, favor. Sí, tres estamos cosas terminando. rápidamente. En primer lugar, quien hace daño al modelo D es el que trata de instrumentalizar ese modelo no para enseñar una lengua, sino para adoctrinar políticamente a través de él. Y ese no es UPN, es Bildu, y así lo hemos visto en varios documentos que han aparecido públicamente. Segundo lugar, a mí no me parece ninguna tontería, que haya expresos de la banda terrorista ETA dando clase a los niños en esta comunidad. No me parece ninguna tontería, porque no creo que tengan ningún valor que enseñar en la De eso educación. hablaremos Y por mañana. tanto, y Las acabo, condenas no son de por vida, que es que, claro, luego que hablo mucho. Sí, pero le pido brevedad, mire, señor Sayas. Es que ¿sabes estamos lo que terminando. pasa? Que por eso hemos impulsado en el Congreso de los Diputados medidas que tratan precisamente de acabar con esa realidad. Y creo que es una medida que deberíamos compartir todos, porque no veo yo en Estados Unidos a nadie de Al-Qaeda dando clase en las aulas de los señor estadounidenses. Sayas, lo que usted dice confirma lo que estoy diciendo, que ustedes van a utilizar esto hasta las Sí, elecciones. sí, pues la Lo vamos sociedad, a ver, pregúntele lo usted a la vamos ver. sociedad, a ver Sí, si quiere que los ¿sabes terroristas la- y los violadores den señor clase a los Sayas, niños. ¿sabes cuál es la Pregúntale realidad? usted, que está tan pendiente de lo que dicen 19.000 los parados ciudadanos, desde que a ver qué le Necesitamos, parece. señor 19.000 parados Mauleón, desde que Barcina que es necesitamos, presidenta, esa es la que realidad. necesitamos Sí, una lo que hora más gobiernan de... ustedes, Señor ¿qué tasa de Sayas, paro tienen? señor Sayas, háganle caso al señor Rascón y a la señora Sarasola, que han entendido que hemos terminado el debate. Gracias a los cuatro, de verdad, por habernos acompañado en esta mesa de debate navarrana abierto, y hasta siempre. Gracias. Y a ustedes también, gracias una vez más, una semana más, por acompañarnos también aquí en Navarra en abierto. Hasta el próximo miércoles. Que pasen una feliz semana.